La Atalaya, 15 de julio de 2015. Se ofrecieron de buena gana para servir en Rusia. El año 1991 fue muy especial para los testigos de Jehová de Rusia. Después de décadas de prohibición, su religión fue reconocida por el gobierno. En aquel año había menos de 16.000 evangelizadores en el país. ¿Quién se iba a imaginar que hoy habría unos 170.000? Entre ese enorme grupo de testigos, hay muchos hermanos que han llegado de fuera para apoyar la cosecha espiritual. Conozca a algunos de ellos. Hombres capaces que fortalecen a las congregaciones. Matthew, de Gran Bretaña, tenía 28 años cuando terminó la prohibición. Ese año asistió a una asamblea en la que se dijo que las congregaciones de Europa del Este necesitaban ayuda urgente. El orador mencionó una congregación de San Petersburgo en la que los publicadores dirigían cientos de cursos bíblicos, pero no había más que un siervo ministerial. No podía dejar de pensar en el asunto, recuerda Matthew, así que le dije a Jehová que quería mudarme a Rusia. Ahorró un poco de dinero, vendió la mayoría de sus cosas y en 1992 hizo las maletas y se marchó. ¿Cómo le fue allí? El idioma fue todo un reto, dice Matthew. No podía hablar de la Biblia con la gente. Otro gran reto fue encontrar dónde vivir. Ya no recuerdo cuántas veces tuve que mudarme casi de un día para otro. Pero a pesar de aquellos inicios difíciles, Matthew asegura, ir a Rusia fue la mejor decisión de mi vida. ¿Por qué? Aquí he aprendido a confiar más en Jehová. He visto su mano en muchas ocasiones. Con el tiempo, llegó a ser anciano y precursor especial, y ahora trabaja en la sucursal que está cerca de San Petersburgo. En 1999, Hiro, de 25 años, se graduó de la Escuela de Entrenamiento Ministerial en Japón. Uno de sus instructores lo animó a servir en el extranjero, y como había escuchado que en Rusia hacían falta más evangelizadores, decidió aprender ruso. Pero hizo algo más. Me fui a vivir a Rusia 6 meses, cuenta. Como los inviernos allí son muy duros, viajé en noviembre para ver si era capaz de soportar el frío. Una vez que acabó el invierno, volvió a Japón, redujo sus gastos para ahorrar dinero y se mudó a Rusia de manera permanente. Han pasado ya 12 años. Hiro ha servido en varias congregaciones, algunas con más de 100 publicadores y ningún otro anciano aparte de él. En una de ellas tenía que dar casi todos los discursos de la reunión de servicio. Además, dirigía la escuela del ministerio teocrático, el estudio de la Atalaya y 5 estudios del libro de congregación. También hacía muchas visitas de pastoreo. Ayudar a los hermanos a fortalecer su espiritualidad me hacía muy feliz, recuerda. ¿Cómo se benefició de aquella experiencia? Antes de venir a Rusia ya era anciano y precursor, comenta Hiro, pero desde que estoy aquí, siento que mi amistad con Jehová ha mejorado muchísimo. He aprendido a confiar por completo en él. En 2005 se casó con Svetlana y los dos son precursores. Matthew, de 34 años, y Michael, de 28, son 2 hermanos carnales de Canadá que visitaron Rusia. Cuando llegaron, se quedaron muy sorprendidos al ver a tanta gente en las reuniones y tan pocos hermanos para enseñarles de la Biblia. Matthew dice, había 200 asistentes en la congregación a la que fui, pero todas las reuniones las dirigían un superintendente de edad avanzada y un siervo ministerial joven. De inmediato sintió el deseo de ayudar a los hermanos y se fue a vivir a Rusia en 2002. 4 años después, Michael siguió los pasos de su hermano y se dio cuenta de que la necesidad no había disminuido. Como era siervo ministerial, lo dejaron a cargo de las cuentas, las publicaciones y los territorios. Pero, además, le pidieron que diera discursos públicos, que hiciera lo que normalmente hace el secretario de la congregación y que ayudara a organizar las asambleas y a construir salones del reino. Hasta el día de hoy se sigue necesitando mucha ayuda. Ahora, Michael es anciano, y aunque está ocupadísimo, asegura, es una gran satisfacción apoyar a los hermanos. No hay mejor manera de vivir la vida. Matthew se casó con Marina, y Michael con Olga. Los 4 siguen ayudando a las congregaciones, igual que muchos otros hermanos. Mujeres trabajadoras que apoyan la cosecha. En 1994, cuando Tetiana tenía 16 años, 6 precursores especiales de Eslovaquia, Polonia y la República Checa llegaron a su congregación en Ucrania. Tetiana los recuerda con cariño. Eran muy trabajadores y amables,
siempre se podía hablar con ellos y conocían muy bien la Biblia. Al ver cómo los bendecía Jehová por sus esfuerzos, pensó: «Yo quiero ser como ellos». La joven aprovechó las vacaciones del colegio para viajar con otros hermanos a zonas lejanas de Ucrania y Bielorrusia en las que nunca se había predicado. Le gustaban tanto esos viajes que comenzó a hacer planes para irse a Rusia. Al principio estuvo una temporada corta con una hermana que también había llegado del extranjero y buscó un empleo para poder mantenerse. Luego, en el 2000, se mudó definitivamente. ¿Fue difícil el cambio? Tetiana misma responde: «Como no me alcanzaba para pagar un departamento, tenía que vivir en una habitación alquilada. Tengo que reconocer que vivir en casa ajena no era fácil. Hubo momentos en los que quise regresar a mi país, pero Jehová me ayudó vez tras vez a ver las ventajas de seguir adelante». Actualmente, Tetiana es misionera en Rusia. «Todos estos años que he pasado fuera de mi país», concluye, «me han permitido vivir experiencias inolvidables y hacer muchos amigos. Pero sobre todo, han hecho que mi fe crezca». Masako, de Japón, es una hermana de 50 años. El sueño de su vida era ser misionera, pero creía que nunca podría alcanzarlo, pues tenía problemas de salud. No obstante, cuando mejoró un poco, decidió marcharse a Rusia para apoyar la predicación. Aunque no fue fácil encontrar un lugar donde vivir y un empleo estable, se las arregló para mantenerse dando clases de japonés y haciendo trabajos de limpieza. ¿Qué le ha dado las fuerzas para seguir adelante? Tras pasar 14 años en Rusia, Masako puede decir con toda confianza: «Las alegrías que me ha dado la predicación superan por mucho las dificultades que he pasado. Vivir en lugares donde hacen falta publicadores es muy emocionante». Y añade: «A lo largo de los años, Jehová me ha dado todo lo que necesito: comida, ropa, un techo. Para mí ha sido como un milagro». Además de apoyar a las congregaciones de Rusia, Masako ha predicado en Kirguistán y ha estado en grupos de habla inglesa, china y uigur. Actualmente es precursora en San Petersburgo. Familias generosas que son felices. Un gran número de familias se han ido al extranjero huyendo de la inseguridad económica, mientras que otras lo han hecho para servir mejor a Jehová, tal como Abraham y Sara hicieron en el pasado. Ese es el caso de Mijailo e Inga, una pareja de Ucrania que se mudó a Rusia en 2003. Allí no tardaron en encontrar a personas que estaban deseando conocer la verdad. Mijailo dice: «En una ocasión fuimos a una región en la que nunca se había predicado. Un viejito nos abrió la puerta y nos preguntó: ¿son predicadores? Le contestamos que sí, y él nos dijo: yo sabía que vendrían algún día. La profecía de Jesús tenía que cumplirse». Luego nos citó Mateo 24:14. En esa región encontramos un grupo de 10 mujeres bautistas que estaban ansiosas por conocer la verdad. Tenían el libro Vivir para Siempre y todos los fines de semana lo usaban para estudiar la Biblia. Pasamos muchas horas respondiendo sus preguntas y cantando canciones del reino. Incluso cenamos juntos. Es uno de los recuerdos más especiales que tengo. Inga y Mijailo están seguros de que haber ido a Rusia los ha acercado más a Jehová, ha aumentado su amor por la gente y los ha hecho sentirse realizados. Hoy día, Mijailo es superintendente de circuito y visita congregaciones junto con su esposa. En 2007, Yuri y Oksana, una pareja joven de Ucrania, visitó la sucursal de Rusia junto con su hijo Alexei, que ahora tiene 13 años. Allí vieron un mapa del país donde aparecían enormes regiones en las que no se predicaban las buenas nuevas. Cuando vimos el mapa, recuerda Oksana, comprendimos mejor que nunca la gran necesidad de predicadores que había. Aquello nos ayudó a tomar la decisión de mudarnos. ¿Hubo algo más que los ayudara? Yuri responde: también leímos el artículo ¿Puede usted servir en el extranjero? Y otros parecidos. Fuimos a la zona que la sucursal nos había recomendado y buscamos trabajo y casa. En 2008 se marcharon a Rusia. Al principio, se les hizo difícil encontrar empleo. Además, tuvieron que cambiarse de vivienda en varias ocasiones. Yuri comenta: orábamos a Jehová vez tras vez para no desanimarnos y seguíamos predicando. Confiábamos en que Él nos ayudaría y no nos defraudó. Comprobamos que Jehová cuida de sus siervos cuando ponen el reino en primer lugar. La predicación nos unió aún más. ¿Y qué efecto tuvo en Alexei la experiencia que vivió su familia? No se imaginan lo mucho que le ha ayudado, asegura su madre.
Se bautizó a los 9 años y ahora hace el precursorado auxiliar siempre que tiene vacaciones, pues se da cuenta de la gran necesidad que hay aquí. Verlo predicar con tanto entusiasmo nos hace sentir súper felices. Actualmente, Yuri y Oksana rondan los 35 años y son precursores especiales. Solo hay algo de lo que me arrepiento. Como lo demuestran los comentarios de estos hermanos, mudarse a otra zona o a otro país para predicar más exige que confiemos al máximo en Jehová. Los que ya han dado ese paso han encontrado obstáculos en el camino, es cierto, pero también han experimentado la gran alegría de llevar las buenas nuevas del reino a las personas de corazón sincero. ¿Podría mudarse a algún lugar donde hacen falta más maestros de la Biblia? Si lo hace, de seguro se sentirá como Yuri, quien dijo lo siguiente sobre la decisión que tomó años atrás. Solo hay algo de lo que me arrepiento: no haberlo hecho antes. Fin del artículo. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 7 al 13 de septiembre. Su liberación se acerca. Texto temático. Levántense erguidos y alcen la cabeza, porque su liberación se acerca. Lucas 21:28. ¿Cómo respondería? ¿Qué sucesos similares a los del año 66 estamos a punto de vivir? ¿Qué periodo de pruebas vendrá después de la destrucción de Babilonia la Grande? Según Mateo 24:31, ¿cómo serán reunidos los ungidos? Párrafo 1 pregunta. Usted está en el año 66 en Jerusalén. ¿Qué está ocurriendo? Imagine que es el año 66 y que vive en Jerusalén. Han pasado muchísimas cosas. Todo empezó porque el procurador romano Floro sacó 17 talentos de los tesoros sagrados del templo. Los judíos se enfurecieron y se levantaron en armas. Ejecutaron a los soldados romanos que había en Jerusalén y declararon la independencia. Pero la respuesta de Roma ha sido inmediata. No han pasado ni 3 meses y el gobernador romano de Siria, Cestio Galo, ya está a las puertas de Jerusalén con 30,000 hombres. Las zonas exteriores de la ciudad no han tardado en caer bajo su poder, y los rebeldes judíos se han visto obligados a refugiarse en el templo. Ahora, los soldados romanos están a punto de entrar por el muro exterior y la ciudad entera ha entrado en pánico. ¿Cómo se siente usted al observar lo que está sucediendo? Párrafo 2, pregunta A. ¿Qué debían hacer los cristianos que estaban en Jerusalén en el año 66? Pregunta B. ¿Cómo lograron escapar de la ciudad? De seguro le vienen a la mente la advertencia y las instrucciones que Jesús dio años atrás. Cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas, y los que estén en medio de Jerusalén retírense, y los que estén en los lugares rurales no entren en ella. Lucas 21, 20 y 21. Pero, ¿cómo va a escapar si la ciudad está rodeada? De pronto sucede algo increíble. Las tropas romanas comienzan a retirarse. Tal como predijo Jesús, el ataque se ha acortado. Ahora puede obedecer sus instrucciones, así que sin pensarlo 2 veces, huye a las montañas que están al otro lado del río Jordán. Lo acompañan otros cristianos fieles que viven en Jerusalén y sus alrededores. En el año 70, los romanos regresan y destruyen la ciudad. Pero usted está sano y salvo. ¿Por qué? Porque ha obedecido a Jesús. Párrafo 3, pregunta A. ¿Qué situación similar a la del siglo I vivirán pronto los cristianos? Pregunta B. ¿De qué hablaremos en este artículo? Pronto, muy pronto, no hará falta usar la imaginación. Cada uno de nosotros vivirá algo parecido. La advertencia de Jesús no fue solo para los cristianos de Jerusalén, sino también para todos los que vivimos a las puertas de la gran tribulación. No obstante, hay buenas noticias.
los miembros de la gran muchedumbre sobrevivirán a este desastre mundial. Revelación 7:9 dice: Después de estas cosas vi, y miren, una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de largas ropas blancas, y había ramas de palmera en sus manos. Y los versículos 13 y 14 mencionan: Y en respuesta, uno de los ancianos me dijo: Estos que están vestidos de larga ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vinieron? De modo que le dije inmediatamente: Señor mío, tú eres el que sabe. Y me dijo: Estos son los que salen de la gran tribulación, y han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué dice la Biblia sobre lo que está a punto de ocurrir? Necesitamos saber la respuesta, pues nuestra vida está en juego. Veamos con más detalle qué podemos esperar que nos suceda en el futuro cercano. El comienzo de la gran tribulación. Párrafo 4. Pregunta: ¿cómo empezará la gran tribulación? ¿Cómo comenzará la gran tribulación? La Biblia dice que será con la destrucción de Babilonia la Grande. Según el libro de Revelación, Babilonia la Grande, que representa a las religiones falsas de este mundo, es como una prostituta. Revelación 17, 5-7. ¿Por qué? Porque sus líderes se han prostituido o mezclado con los dirigentes políticos del mundo. En lugar de apoyar a Jesús y su reino, han pasado por alto las normas de la Biblia a fin de aumentar su influencia en la política. Los cristianos ungidos son muy diferentes. Ellos se han mantenido puros como una virgen, separados de los gobiernos. Ahora bien, ¿quién destruirá a las religiones falsas? Los 10 cuernos de la bestia salvaje de color escarlata. Los 10 cuernos son los gobiernos actuales que apoyan a la ONU, representada por esta bestia simbólica. Jehová pondrá en el corazón de ellos su pensamiento para que acaben con Babilonia la Grande. Revelación 17:3 dice: Y me llevó en el poder del Espíritu a un desierto. Y alcancé a ver a una mujer sentada sobre una bestia salvaje de color escarlata, que estaba llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y los versículos 16-18 añaden: Y los 10 cuernos que viste, y la bestia salvaje, estos odiarán a la ramera y harán que quede devastada y desnuda, y se comerán sus carnes y la quemarán por completo con fuego. Porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo su pensamiento, aún llevar a cabo el solo pensamiento de ellos, al dar ellos su reino a la bestia salvaje, hasta que se hayan realizado las palabras de Dios. Y la mujer que viste significa la gran ciudad que tiene un reino sobre los reyes de la tierra. Párrafos 5 y 6. Pregunta: ¿por qué podemos decir que cuando Babilonia la Grande sea destruida, no morirán todos sus miembros? Cuando las religiones falsas sean destruidas, ¿morirán todas las personas que pertenecen a ellas? Todo parece indicar que no. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que profetizó Zacarías. Él habló de un profeta que había pertenecido a la religión falsa, pero que diría: No soy profeta. Soy un hombre que cultiva el terreno, porque un hombre me adquirió desde mi juventud. Según Zacarías, alguien le preguntaría a ese profeta: ¿qué son estas heridas? A lo cual el hombre respondería: son aquellas con las cuales me golpearon en la casa de los que me amaban intensamente. Zacarías 13, 4-6. Este relato da a entender que los feligreses, e incluso algunos clérigos, se distanciarán de sus religiones y hasta dirán que nunca habían pertenecido a ellas. ¿Y qué les ocurrirá a los siervos de Dios? Jesús dijo: a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría.
mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24:22. Como ya vimos, la tribulación del año 66 se acortó. Gracias a ello, los escogidos, los cristianos ungidos, pudieron huir. En nuestros tiempos, la etapa inicial de la gran tribulación también se acortará para proteger a los escogidos. Jehová no permitirá que los 10 cuernos acaben con su pueblo. El ataque se interrumpirá y habrá un breve periodo de calma. Un periodo de prueba y de juicio. Párrafos 7 y 8. Pregunta A. ¿Qué oportunidad tendremos una vez que hayan desaparecido las religiones falsas? Pregunta B. ¿Por qué se convertirá el pueblo de Dios en el centro de atención? Una vez que las religiones falsas hayan sido destruidas, cada uno de nosotros tendrá que demostrar lo que de verdad hay en su corazón. La mayoría de la gente buscará refugio en las rocas de las montañas, es decir, en las organizaciones humanas. Revelación 6, 15 a 17. En cambio, los cristianos buscaremos refugio en Jehová. En el siglo I, el periodo que siguió al primer ataque de los romanos no sirvió para que los judíos se convirtieran en masa al cristianismo, sino para que los cristianos pudieran huir de Jerusalén, como Jesús había mandado. De igual manera, la pausa que habrá en la gran tribulación no servirá para que la gente se convierta en masa al cristianismo, sino para darnos a nosotros la oportunidad de demostrar que amamos a Jehová y que apoyamos a los hermanos de Cristo. Aunque no sabemos exactamente lo que ocurrirá durante ese periodo, lo más seguro es que tengamos que hacer sacrificios. En el siglo I, los cristianos tuvieron que dejar atrás sus posesiones y sufrir apuros a fin de sobrevivir. ¿Estaremos nosotros dispuestos a hacer lo mismo? ¿Haremos lo que sea necesario para demostrar nuestra lealtad a Jehová? Quizás no lo hayamos pensado, pero en ese momento, los únicos que no se distanciarán de su religión, que seguirán sirviendo a su Dios, seremos nosotros. Y tendremos que hacerlo cueste lo que cueste, tal como hizo el profeta Daniel. Párrafos 9 y 10. Pregunta A. ¿Qué mensaje dará a conocer el pueblo de Dios en el futuro cercano? Pregunta B. ¿Cómo reaccionarán los enemigos del pueblo de Dios? Ya no será el momento de predicar las buenas nuevas del reino, pues estaremos al borde del fin. Mateo 24:14. De seguro, nuestro mensaje se convertirá en un mensaje de condena. Es muy posible que tengamos que decir a la gente que el fin del mundo de Satanás ha llegado. La Biblia compara ese mensaje a granizos gigantes, como lo dice Revelación 16:21. Un granizo grande, con cada piedra como del peso de un talento, descendió del cielo sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios debido a la plaga de granizo, porque la plaga de éste fue excepcionalmente grande. Obviamente, nuestros enemigos notarán lo que estamos haciendo. El profeta Ezequiel explicó lo que hará en el futuro Gog de Magog, una coalición o grupo de naciones. Esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. Y en aquel día tendrá que ocurrir que subirán cosas a tu corazón, y ciertamente pensarás algún proyecto dañino, y tendrás que decir, subiré contra la tierra de abierta región rural. Vendré sobre los que están sin disturbio, que moran en seguridad, todos ellos morando sin muro, y no tienen siquiera barra y puertas. Será para conseguir gran despojo y para hacer mucho saqueo, para volver tu mano sobre lugares devastados que han sido habitados de nuevo y sobre un pueblo que ha sido recogido de las naciones, uno que está acumulando riquezas y propiedad, los que están morando en el centro de la tierra. Ezequiel 38, 10 a 12. Así es, el pueblo de Dios quedará en el centro de la tierra, por así decirlo. Se convertirá en el blanco de todas las miradas,
pues es único y distinto. Eso será demasiada tentación para las naciones. Se lanzarán contra los cristianos ungidos y las otras ovejas. Párrafo 11. Pregunta A. ¿Qué debemos recordar sobre el orden de los acontecimientos en la Gran Tribulación? Pregunta B. ¿Cómo reaccionará la gente cuando vea señales en el cielo? ¿Qué ocurrirá después? No lo sabemos a ciencia cierta, pues la Biblia no presenta los acontecimientos en el orden exacto. Es probable que algunas cosas sucedan más o menos al mismo tiempo. En su profecía sobre la conclusión de este sistema, Jesús dijo: «Habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de naciones, por no conocer la salida a causa del bramido del mar y de su agitación, mientras que los hombres desmayan por el temor y la expectación de las cosas que vienen sobre la tierra habitada. Porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria». Lucas 21, 25 a 27. Marcos 13, 24 a 26 dice: «Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz, y las estrellas estarán cayendo del cielo, y los poderes que están en los cielos serán sacudidos. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria». ¿Dónde ocurrirán estas señales? ¿En el cielo literal? Tendremos que esperar para verlo. Lo que sí es seguro es que los enemigos de Dios se paralizarán de miedo. Párrafos 12 y 13. Pregunta A. ¿Qué pasará cuando Jesús venga con poder y gran gloria? Pregunta B. ¿Cómo reaccionarán los siervos de Dios en ese momento? ¿Qué hará Jesús cuando venga con poder y gran gloria? Recompensará a los que hayan sido leales y castigará a los que no hayan obedecido a Jehová. Según Mateo, Jesús acabó su profecía sobre la señal de los últimos días con la parábola de las ovejas y las cabras. Dijo: «Cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre su glorioso trono. Y todas las naciones serán reunidas delante de él, y separará a la gente unos de otros, así como el pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha, pero las cabras a su izquierda». Mateo 25, 31 a 33. ¿Qué les pasará después a las ovejas y a las cabras? La parábola termina así: «Estos, las cabras, partirán al cortamiento eterno, pero los justos a la vida eterna». Mateo 25, 46. ¿Qué harán las personas que son como cabras cuando se den cuenta de que van a morir para siempre? La Biblia dice que se golpearán en lamento. Mateo 24, 30. ¿Y qué hay de los hermanos de Cristo y las otras ovejas? ¿Cómo reaccionarán ellos? Con plena confianza, obedecerán las palabras de Jesús. Él les mandó: «Levántense erguidos y alcen la cabeza, porque su liberación se acerca». Lucas 21, 28. Brillarán como el sol en el reino. Párrafos 14 y 15. Pregunta A. ¿Qué ocurrirá con los ungidos después de que empiece el ataque de Gog de Magog? Pregunta B. ¿Cómo se reunirá a todos los ungidos en el cielo? ¿Qué pasará después de que Gog de Magog comience su ataque contra el pueblo de Dios? Tanto Marcos como Mateo explican lo siguiente: «El Hijo del Hombre enviará los ángeles y reunirá a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo». Marcos 13, 27. Como vemos, Jesús profetizó que se reuniría a los cristianos ungidos. ¿Cuándo ocurre eso? No es en el momento en el que son elegidos. Tampoco en el momento en el que reciben el sello final,
justo antes de la gran tribulación. Más bien, es en el momento en el que van al cielo. Y eso ocurrirá después de que Gog de Magog empiece su ataque. Entonces se cumplirán las palabras de Jesús. Los justos resplandecerán tan brillantemente como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13:43. ¿Quiere decir lo anterior que habrá un rapto de los ungidos? Muchas iglesias enseñan esta doctrina, según la cual los cristianos fieles serán llevados al cielo con sus cuerpos físicos, y Jesús vendrá de forma visible a gobernar la tierra. Sin embargo, la Biblia dice que la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y que Jesús vendrá sobre las nubes del cielo, lo cual da a entender que su venida será invisible. Mateo 24:30. Además, la Biblia dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, de modo que antes de ir al cielo, los ungidos tienen que ser cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta. La nota a pie de página dice: los ungidos que estén vivos en ese momento no irán al cielo con sus cuerpos físicos. Es probable que Jehová haga desaparecer sus cuerpos, tal como hizo con el de Jesús. Fin de la nota. Primera a los Corintios 15:50-53 dice: Sin embargo, esto digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni tampoco la corrupción hereda la incorrupción. Miren, les digo un secreto sagrado. No todos nos dormiremos en la muerte, pero todos seremos cambiados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta. Porque sonará la trompeta, y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. Porque esto que es corruptible tiene que vestirse de incorrupción, y esto que es mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Por lo tanto, aunque en este caso no usamos la palabra rapto debido al significado que le dan otras religiones, sí podemos decir que todos los ungidos fieles que queden en la tierra serán llevados al cielo en un instante. Párrafos 16 y 17. Pregunta: ¿qué tiene que ocurrir para que se pueda celebrar la boda del Cordero? Una vez que los 144,000 estén en el cielo, podrán comenzar los preparativos finales de la boda del Cordero. Pero antes de ese feliz acontecimiento, tiene que ocurrir algo. Recuerde que Gog verá al pueblo de Dios indefenso y lo atacará poco antes de que los últimos ungidos sean llevados al cielo. ¿Cómo reaccionarán los siervos de Jehová en la tierra? Obedecerán las siguientes instrucciones. No tendrán que pelear en esta ocasión. Esténse quietos y vean la salvación de Jehová a favor de ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se aterroricen. Segundo de las Crónicas 20:17. En cambio, la reacción en el cielo será muy distinta. Revelación 17:14 dice lo que sucederá cuando todos los ungidos estén allá. Los enemigos de Dios combatirán contra el Cordero, pero, porque es Señor de señores y Rey de reyes, el Cordero los vencerá. También, los llamados y escogidos y fieles que con Él están, lo harán. Así es, los 144,000 ungidos irán con Jesús al rescate del pueblo de Dios. De ese modo, empezará la guerra de Armagedón, en la que Jehová engrandecerá su santo nombre. Las personas que son como cabras partirán al cortamiento eterno, pero la gran muchedumbre sobrevivirá. Por fin la tierra quedará limpia de maldad. Entonces, con todos los preparativos listos, tendrá lugar el evento del que habla la parte final del libro de Revelación, la boda del Cordero. La nota a pie de página dice: el Salmo 45
da algunas pistas sobre el orden de los sucesos. Primero, el rey lucha en la guerra y después se celebra la boda. Fin de la nota. Todos los que estén vivos en la tierra disfrutarán de la aprobación y el cariño de Jehová. No podemos ni imaginar todo lo que Él hará por nosotros. ¿Cómo deseamos que llegue ese día? Será una fiesta inolvidable. Segunda de Pedro 3:13 dice: Pero hay nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa, y en estos la justicia habrá de morar. Párrafo 18 pregunta: ¿qué deberíamos estar haciendo ahora? Con tantos sucesos emocionantes que nos esperan, ¿qué deberíamos estar haciendo ahora? El apóstol Pedro escribió: Puesto que todas estas cosas hacían de ser disueltas, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa, esperando y teniendo muy presente la presencia del día de Jehová? Luego añadió: Por eso, amados, ya que están esperando estas cosas, hagan lo sumo posible para que finalmente Él los halle inmaculados y sin tacha y en paz. Segunda de Pedro 3, 11, 12 y 14. Mantengámonos limpios en sentido espiritual, completamente separados de la religión falsa, y apoyemos de corazón a Jesús, el Rey de la Paz. Después de haber escuchado este artículo, ¿cómo respondería? ¿Qué sucesos similares a los del año 66 estamos a punto de vivir? ¿Qué periodo de pruebas vendrá después de la destrucción de Babilonia la Grande? Según Mateo 24:31, ¿cómo serán reunidos los ungidos? Fin del artículo.